preparando a los santos para la obra del ministerio. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga, Dios guarde a todo el pueblo, a toda la iglesia del Señor, a todos los amigos y toda la audiencia que está a través de la www.radiooasis.org desde Managua, Nicaragua, sede de la Asociación Tabernáculo Oasis de Esperanza en Nicaragua y de la radio Oasis de Esperanza. Saludamos al Señor, saludamos al pueblo, a la iglesia, a los amigos y a todas esas vidas que están a través de la web. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite en esta nueva semana. Siguiendo con el estudio de la palabra del Señor, la sana enseñanza, la sana doctrina, saludamos también al pueblo, a la iglesia y a los siervos allá en Boston, Massachusetts, al siervo hermano Barbosa y a su esposa, a la iglesia, a Radio Santidad y Telesantidad también. Dios bendiga a ese pueblo, a esa iglesia. Dios dé fuerza y fortaleza al pueblo de Radio Camino Santidad y Telesantidad. Bendecimos al Señor y damos gracias al Señor. Y aquellos que están a través de las diferentes aplicaciones en su celular, en sus computadores, en sus laptops, en Cia Live, Tuning y Android. Bendecimos al Señor y damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos permite llevar su palabra, la enseñanza, la sana doctrina en estos últimos tiempos. A los amigos que también están conectados a la internet en cualquier lugar del mundo, le invitamos a los amigos que estén prestos sus oídos y su corazón atento a la palabra del Señor, pues la palabra del Señor es la que trae vida, trae esperanza, y ella es la que produce fe para salvación, fe para conocer al Señor, fe para entender su palabra, fe para conocer la voluntad de Dios en este mundo duro, difícil, pero que Dios todavía no nos ha dejado, y en su gracia y en su misericordia ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para redimirnos de la muerte, del pecado y de la maldad. Recordemos entonces que el propósito de Dios es venir a buscar y hallar lo que se había perdido. Recordemos que Dios en su tiempo hizo todo bueno, perfecto. Nada había que quitarle ni nada había que añadirle. Y eso es lo que nosotros ahora en esta tarde, siguiendo con la enseñanza, con esa serie de estudios de la palabra del Señor, vamos a tratar a la luz de la palabra, la naturaleza humana, el hombre. La palabra del Señor nos enseña que Dios nos hizo con un propósito, al igual que los ángeles. Recuerde que tanto los ángeles como los hombres y toda la naturaleza fue creada por Dios, por Dios, para gloria y alabanza de su nombre, con una voluntad para que el hombre y los ángeles adoraran a Dios, le exaltaran y le agradecieran a Dios y estuvieran en la presencia del Señor. Así que prepare el pueblo, apunte, cuadernos y lápiz ahí a la par de su Biblia, para que hagamos un estudio sistemático de la palabra del Señor en este espacio del Instituto Bíblico, equipando a los santos para la obra del ministerio. Así que estamos contentos con el Señor y por todos aquellos hermanos que siempre han sido oyentes de este programa y de todos los programas del Radio Oasis, que envían sus peticiones, que envían oraciones, que envían saludos. También recibimos los saludos de los hermanos de ese pueblo y saludamos a todos y cada uno de los hermanos y damos gracias al Señor y estamos contentos en esta hermosa tarde porque Dios nos permite la vida. Así que oremos para que sea el Espíritu de Dios guiándonos y dirigiéndonos en esta enseñanza y dándonos la sabiduría para entender cada día más de su palabra. Buen Dios y Padre Celestial, por los méritos de su Hijo amado Jesucristo, adoramos, bendecimos y exaltamos su nombre y damos gloria y honra y alabanza. Gracias por la oportunidad que nos permite una vez más estar al aire, Señor amado. Pedimos que su gracia, su presencia y su poder, Espíritu de Dios, manifiéstate, Señor amado, hasta cualquier lugar del mundo donde está ese pueblo, Señor, a través de sus laptops, a través de sus computadoras, a través de su celular, a través, Señor amado, de
Radio Camino Santidad, de Tele Santidad, a toda la iglesia, Señor amado, donde están tus siervos, mi hermano Juan y Marisol Barbosa, Señor. Bendice, Señor, cada proyecto. Bendice, Señor, cada plan que ellos tengan conforme a su palabra, Señor, para que tu palabra sea expuesta, Señor amado, tal y como está escrita. Padre amado, que sea ese medio, Dios mío, bendiciendo esa radio, Señor, por la cual también es transmitido este mensaje de la palabra, desde Radio Oasis también, mi Dios amado, tu gloria y tu bendición unidos, Señor, para hacer la obra suya, para hacerle la guerra al diablo en el nombre de Cristo Jesús. Sea usted dando sabiduría, usted nos ha dado armas poderosas para vencer fortaleza, y una de las armas poderosas es tu palabra, Dios mío amado. Tu palabra declara, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Buen Dios, pedimos que sea usted trayendo sabiduría, dando convicción de pecado. Espíritu de Dios, solo usted puede convencer de pecado al hombre, convencer al hombre de su debilidad, convencer al hombre de su estado, convencer al hombre de su incapacidad, convencer al hombre de su mal camino y volverlo a ti. Padre, en esta hora que tu palabra sea expuesta, tu presencia se manifieste, pudre todo yugo del diablo, sujeta toda potestad de los infiernos. Tu palabra declara que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de tu iglesia. En el nombre de Jesús sea tu gloria manifestada y tu poder, trayendo libertad, salvación, sanidad, vida en el nombre de Jesús. Aquellos cuerpos que están muertos, Señor amado, salvación a los que están perdidos, libertad a los cautivos. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu de Dios, sea tu presencia. Bendice a estos siervos que están allí delante, Señor amado. A todos y cada uno, aquellos que no conocemos con nombre y apellido, pero usted sí conoce la situación, la lucha, sus iglesias, sus congregaciones, y que están queriendo agradarte y luchando, Señor, y están, Señor, batallando y peleando la buena batalla. Sea tu gloria y tu bendición, sea tu presencia, dándole fuerza y fortaleza. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, quédate con nosotros, y sea tu presencia, Señor, ministrándonos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiendo la secuencia de las enseñanzas que hemos traído todo a lo largo de este mes y del tiempo de los meses pasados también, estamos contentos con el Señor y damos gracias al Señor porque en esta tarde Dios nos da la oportunidad de seguir glorificando su nombre y trayendo ese conocimiento. Pues la palabra del Señor, el deseo es en su palabra equipar a los santos para la obra del ministerio. Y estos santos son aquellos que han sido redimidos por la gracia, por la sangre y la misericordia de Cristo. Han reconocido al Señor como Dios, Salvador y Señor de su vida. Estamos en esta tarde glorificando al Señor y trayendo el mensaje de la palabra. Pues no podemos hacer más nada que darle la gloria al Señor y ser ese instrumento de bendición para muchos que necesitan luz y necesitan entendimiento por medio de la palabra. Es Dios quien trae, así que abra su corazón. El tema de esta tarde es el hombre o la naturaleza humana. Conocemos el término humano. La Biblia define muchas formas de llamar a este ser que Dios creó por su gracia y su misericordia. Entendemos que el término bíblico da un sinnúmero de aplicaciones y significado a este género. Conocemos como el mundo, la humanidad, la gente, el hombre. Y cuando hablamos del hombre, hablamos también de la mujer, del anciano, del adulto, del joven y del niño. También hablamos de todo el género humano, hablamos de toda la raza humana, hablamos de todo hombre, ser que Dios creó con conocimiento, con capacidad, con sabiduría, con voluntad. Y cuando hablamos de la voluntad, tengamos muy presente que la voluntad es parte de la naturaleza que Dios puso en la creación. Cuando Dios creó al hombre, el deseo de Dios era darle una personalidad, darle una característica diferente a la demás creación. La palabra del Señor declara que una es la naturaleza de los ángeles, otra es la naturaleza del hombre, otra la naturaleza de las aves, otra la naturaleza de las bestias, otra la naturaleza de las plantas, otra la naturaleza de los peces. Dios, un Dios todopoderoso, perfecto, creador. Entendemos que el hombre no pudo haber sido hecho por la evolución, porque tal teoría es rechazada por la palabra del Señor, pues no tiene fundamento. Pues la evolución
no tiene base bíblica, y la palabra deja por sentada en Génesis capítulo 1, verso 26, cuando el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, la Trinidad, de una forma implícita y real y verdadera, estaba presente en la creación. El capítulo 1 declara el verso 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, creó a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo además Dios, aquí yo os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el cual hay fruto y que da semilla, y os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves del cielo, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, y todo lo que se mueve y en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y Dios vio todo lo que había hecho, y aquí era bueno y en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el día sexto recordemos que el Dios creador, el Dios omnipotente, el Shaddai, el Dios suficiente, Elohim, el yo soy siempre presente, es el creador y autor de los cielos, creador y autor de la vida, creador y autor de todo lo que nosotros miramos. La palabra declara en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra del Señor. Dios creó, así que dejamos por fuera y anulado todo teoría que los científicos, que aún el mismo hombre, no dándole gloria al Señor, como la palabra declara en Romanos 1:28, que la ira de Dios se revela sobre toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Cristo, la verdad de Dios, y la verdad de su palabra, la verdadera razón y origen, el motivo, se encuentra en las Sagradas Escrituras. Pues la palabra declara que Satanás es el autor del pecado, como dejamos por sentado la clase pasada. Satanás es el autor del pecado y el autor de la muerte. La muerte no vino por consecuencia de la creación de Dios, ni por voluntad de Dios, sino que fue Dios dejó un mandato al hombre, que el día que pecaren de cierto iban a morir. Dios dejó para que el hombre escogiera según la voluntad, que es la capacidad de decidir, la capacidad de escoger, la capacidad de saber hacer lo bueno. Dios tanto al hombre como a la naturaleza angelical, a los ángeles, recordemos que los ángeles Dios lo hizo por su poder y por su palabra. Al hombre Dios lo hizo del polvo de la tierra, lo formó con sus manos, le dio forma, le hizo a imagen y semejanza de Dios y sopló en él aliento de vida. No fue así la creación de los ángeles. Entonces decimos que el hombre es la cumbre y el clímax de la creación de Dios. El hombre fue hecho en el día sexto, simultáneamente después, seguidamente después de la creación de los animales y de toda planta y de todo ser viviente. El hombre fue creado a imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios, con una personalidad, con sentimientos, con emociones. Cuando la palabra describe semejanza e imagen, es que el hombre tenía libertad, el hombre tiene voluntad, el hombre tiene personalidad, el hombre tiene sentimiento, el hombre tiene razón y tiene conciencia. Dios lo puso en el huerto del Edén con el propósito de administrarlo, labrarlo, trabajarlo y cuidarlo. Era guardarlo, cuidarlo. Ese era el propósito, administrar, cuidar y guardar lo que Dios había hecho.
Recuerde que Dios había hecho ya todo y al hombre lo puso para señorear, para dominar, para administrar, cuidar, gobernar y labrar lo que Dios había hecho. Recuerde que la palabra del Señor declara de que en Job, capítulo 33, el Espíritu de Jehová el Señor me hizo, y Él hace, poniendo espíritu en mí, que yo entienda, declara Job. Job, recordemos de que el siervo, uno de los patriarcas que Dios usó para revelar verdades escritas en las Sagradas Escrituras, el siervo Job declara que fue Dios quien lo hizo y lo creó. Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me hace que entienda. El soplo de Dios, el soplo del Omnipotente, me dio vida. Entonces, el hombre fue hecho a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios, para adorarlo al Señor. Fue creado para gloria y alabanza de Él. Fue un designio de Dios, fue el deseo de Dios. La palabra lo proclama en el libro de los Salmos. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra declara, hablando acerca de las Escrituras, los temas que nosotros miramos acerca de las Sagradas Escrituras. La palabra dice que ninguna profecía de la palabra del Señor fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿por qué hablamos santos? Porque son separados por Dios, para Dios y de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir lo que el Espíritu les daba que escribiesen. Y eso se quedó guardado para nuestro ejemplo, para testimonio y para gloria y alabanza del Señor. Salmo 8:4 declara la palabra del Señor. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? Le has hecho poco menor que los ángeles. Recuerde que en cuanto a categoría y creación, el hombre es hecho menor que los ángeles en cuanto a autoridad, poder y conocimiento. Le coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios ha puesto en él las manos del hombre para administrarlo. El mismo proverbista declara en Eclesiastés que todo lo hizo bueno a su tiempo, que todo lo hizo perfecto y que ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El hombre es creado por Dios, a imagen de Dios, a semejanza de Dios, para gloria y alabanza de su nombre, como declara el profeta Isaías en el capítulo 45, verso 12. 45, verso 12, la palabra dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en juicio, en justicia, y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltaré a mis cautivos, no por precio, sino por dones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces recordemos que la gracia del Señor, que es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad, hacia el género humano, hacia la naturaleza humana, hacia la gente, hacia el mundo, ha sido por gracia, ha sido por ese favor, por esa bendición que Dios ha dado sobre su pueblo, sobre sus hijos, y en este caso sobre toda la creación. Dios mismo creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida, y fue así el hombre un ser viviente. Fue hecho por Dios, por Cristo, porque la misma palabra lo describe, hablando en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree
en lo que Dios había creado. Entendemos que la palabra del Señor tiene todo poder para nosotros entender y discernir las realidades bíblicas de la palabra del Señor. Juan capítulo 1, verso 3 describe: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando de Cristo, el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, declara el profeta, el siervo del Señor, el evangelista, el siervo Juan, el apóstol Juan, declara el escrito acerca de las revelaciones, acerca de los propósitos de Dios y de la creación, para dejar por sentado que la palabra del Señor tiene inspiración. También la palabra describe de que Dios creó varón y hembra. Cuando hablamos del género humano nos referimos tanto al hombre como a la mujer. ¿Quiénes eran esa primera pareja que Dios creó en el huerto? Recordemos que no se había hallado ayuda idónea para él. Adán era el que estaba poniéndole nombre a todos los animales, y el nombre que tienen es el que Adán les puso. El Señor hizo recostar a Adán de un sueño profundo, y de la costilla de Adán sacó a la mujer, y Dios la llevó delante de Adán y se la presentó, y Adán, viendo, dijo: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por eso será llamada varona, porque del varón fue tomado. Varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó, declara la palabra. Ese es el principio de la creación de Dios, que Dios lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Declara el verso 4 del capítulo 1 de Génesis: estos son los orígenes de los cielos, de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Era Dios el que formó la tierra, la creó. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardara. Mandó Jehová y dijo Dios al hombre: de todo animal, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová pues formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hizo caer Jehová Dios un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo a Adán. La trajo al hombre, y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada.
Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es el principio de la creación. Por eso dejamos por sentado que Dios es el autor, creador, formador, y el que dio vida a todo género humano. Lo creó del polvo de la tierra, sopló en ellos aliento de vida en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. La evolución queda echada por tierra, pues no tiene razón, porque Dios mismo es el que hizo al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. No hay otra razón o parte de la creación a la cual la Biblia designe que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios lo hizo en el día sexto, lo hizo sobre la tierra, lo puso en la tierra para que la sojuzgara, la llenara, la labrara y la guardara. Lo hizo del polvo de la tierra, lo hizo varón y hembra, lo hizo un alma viviente, lo hizo perfecto, lo hizo bueno, lo hizo recto, lo hizo con conocimiento por razón de la voluntad, lo hizo bajo la circunstancia de obedecerle al Señor. Y eso lo declara la palabra en Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa fue la sentencia, esa fue la advertencia, ese fue el mandamiento, ese fue la ley, ese fue el estatuto, esa fue la ordenanza dada por Dios al hombre con conocimiento para que él, por su voluntad, obedeciera al Señor. Lo hizo también para bendición, lo hizo por bendición. Dios lo colocó en el huerto, Dios lo puso como un administrador, Dios le permite al hombre comer y alimentarse de todo árbol del huerto. Él dijo que no era bueno que estuviera solo. La mujer fue hecha para ser ayuda idónea para él. Dios puso en el hombre un cuerpo, Dios puso en el hombre un alma, Dios puso en él un espíritu. Recordemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, como declara la palabra en 2 Tesalonicenses 5, 25, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Dios hizo en el hombre, dándole entendimiento, afecto, sentimientos, voluntad, conciencia. El hombre, por su conciencia, por su conocimiento, debía de ser obediente, y la obediencia iba a traer sobre él consecuencias de bendiciones, mientras por el contrario la conciencia de desobediencia iba a traer sobre él maldiciones. Puso una memoria en él, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, Dios puso una mente, Dios puso sabiduría en la vida del hombre. El hombre fue creado por Dios para gloria y alabanza de su nombre, como declara la palabra en Isaías capítulo 45, verso 12. Isaías 45, verso 12, declara la palabra del Señor: yo hice la tierra, la creé, sobre ella y creé al hombre, yo mismo con mis manos extendí los cielos y todo su ejército mandé.
Yo la desperté en justicia, enderezaré todos sus caminos y edificaré su ciudad, no por precio sino por dones. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. La palabra del Señor declara de que el hombre fue hecho para Dios mostrar en él su amor, su bondad, su gracia, su presencia, para Dios mostrar en él sus formidables obras. Dios hizo al hombre para que viviera la tierra, para que viviera eternamente. Dios no es el autor del pecado, Dios no es el autor de la muerte, pero la muerte entra al hombre por la desobediencia, por quebrantar el mandamiento, por pecar contra Dios. La palabra declara que el hombre peca aún sabiendo el mensaje de advertencia, se rebela contra el Señor y peca contra su Creador, desobedeciendo, por lo cual es echado del huerto del Edén. El Señor hizo al hombre con valor, Dios hizo al hombre con inteligencia más que todas las criaturas. Dios le da entendimiento, Dios le da conocimiento, Dios le da ciencia, Dios le da inteligencia. Él le da, al único que Dios le da la facultad de dominar, gobernar, de administrar lo que Dios creó fue al hombre, a nadie más. Dios no ha puesto a los ángeles sobre dominio, no le ha dado dominio ni poder sobre la naturaleza y sobre la creación. Dios fue al que puso, al único que gobernara, que dirigiera los asuntos que Dios había creado y determinado para gloria y alabanza de su nombre, fue al hombre. Le da un intelecto. El hombre, en su naturaleza, Dios lo capacita, y ahí entendemos que por eso es llamado hecho a imagen y semejanza de Dios, con voluntad, con emociones, con intelecto, con conocimiento, con sabiduría. Pero una vez que el hombre peca y es echado del huerto, y la sentencia de él, de la advertencia, del mandamiento a no desobedecer, viene contra él, causándole la muerte. Pero recordemos que es una muerte espiritual. La muerte es espiritual. Y al él morir espiritualmente, se rompe la comunión, se rompe la relación, se rompe esa bendición que había de comunicación entre Dios y el hombre. Pues recuerde que Dios es santo, se mantiene santo, Él es puro y se mantiene puro. Él nunca se ha contaminado, Él nunca ha pecado, Él nunca ha fallado. El hombre pecó, falló, se rebeló contra Dios, se rebeló contra su Creador, y por eso la palabra declara que por eso viene la ira de Dios. En vez de darle culto al Creador, se fueron a darle culto a lo creado, haciéndose aborrecible, declara la palabra en Romanos 1, adorando a toda imagen de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de peces, de hombres con animal, de hombre con bestia, y le rinde culto. Por eso la palabra declara que la ira de Dios viene sobre toda impiedad de aquellos que se rebelan contra Dios, conociendo el mandamiento, conociendo la palabra, pecando deliberadamente. Por eso la palabra declara que hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al que peca delante del Señor conociendo la palabra. La palabra declara que aquel que hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquel sabiendo que hay una palabra dada de antemano, una sentencia, y peca, es llevado delante del Señor a juicio por su acción y su actitud. Por eso la palabra declara en Romanos capítulo 2 y dice: quien quiera que sea, oh hombres, eres inexcusable
aún conociendo la palabra de Dios y el justo juicio de Dios, te rebelas contra el Señor y atraes sobre ti juicios para el día del juicio y de las revelaciones del Señor, cualquiera que seas. Quien quiera que seas tú que juzgas, y en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Mas sabemos que el justo juicio de Dios es contra aquellos que practican las cosas que no son según la verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas en lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. Menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Parafraseando un poco el texto, obedecen a la mentira. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hacen lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción para personas. No hay excepción de personas para con Dios. Todo el que peca delante de Dios, sea hombre o mujer, sea judío o griego, sea libre o esclavo, en cualquier lugar del mundo donde esté anciano, adulto, joven y niño, todo el que peca deliberadamente recibirá un justo juicio por cada acción que los hombres hacen en esta tierra, bajo este cielo, porque la palabra del Señor dice que los ojos de Dios miran y examinan sus párpados a todos los hijos de los hombres. Las obras que el hombre hace, Dios ve desde el cielo la obra de los hombres para dar a cada uno según sus obras y según sus caminos. Por eso Dios ha dejado a su Hijo y envió a su Hijo Jesucristo, porque la palabra declara en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es el regalo y era la promesa que estaba en el hombre para, si el hombre hubiera guardado la palabra del Señor y no hubiera obedecido a la voz de Satanás que estaba en el huerto paseándose a la luz del día y llegó a tentar a Eva con sus mentiras y su engaño, Dios hizo para que el hombre viviera en la tierra, para que el hombre estuviera en la presencia del Señor y para que el hombre viviera eternamente y nunca muriera. Pero el día que pecara, el hombre iba a morir, pero la muerte, así como el término muerte es separación entre el cuerpo y el alma, así el término muerte espiritual es separación entre Dios y el hombre. Se rompe el vínculo, se rompe la relación, se rompe la comunión, por lo cual es echado en el huerto porque no se halló lugar más para él, al igual como Satanás se revela desde el principio y peca en su corazón con sus muchas contrataciones, diciendo: subiré al trono de Dios, pondré junto a él, junto a las estrellas, mi trono, y seré semejante al Altísimo. El Satanás incurre en pecado, por lo cual, rebelándose contra la autoridad, rebelándose contra Dios y rebelándose contra todo lo santo que había en el cielo, que era el Señor mismo y toda la obra de Dios, no se halló lugar para él, fue echado del cielo a la tierra, al infierno. La palabra declara en Mateo 25 que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Así, al igual, el huerto del Edén, la tierra que Dios creó con sus manos, y hizo un huerto, y hizo cada día en su orden la creación, y en el día sexto al hombre, puso al hombre en el huerto que Dios creó, donde el hombre no lo labró, donde el hombre no trabajó, donde el hombre no hizo nada, lo puso para que señoreara. El día que el hombre pecara iba a morir, y por eso tampoco se iba a hallar lugar para él. Fue echado del huerto del Edén, donde Dios puso 2 querubines con espada de fuego que se revolvían de un lado a otro para guardar el camino de la vida, y que el hombre no alargara su mano y comiera del fruto para vivir eternamente. Recordemos que el propósito de Dios es crear al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, que viviera en la presencia del Señor y que viviera eternamente.
Pero esa promesa de vivir eternamente se rompe y queda atrás por la desobediencia y el pecado. Por eso es que el hombre debe poner y saber poner atención al mandamiento y a la palabra del Señor para no pecar, como dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El deseo de Dios es que el hombre se mantenga santo y puro como Dios los hizo, inocente, perfecto, puro, santo, sin pecado, pero el hombre es el que se revela. Dios lo hizo bueno, dice Eclesiastés capítulo 7, pero el hombre buscó de muchas desviaciones, pecando contra Dios, y entonces acarrea juicio y castigo. Y por eso la palabra declara y dice: de la manera que está establecido para los hombres morir una vez, y después de esto el juicio. Dios ha dejado también un juicio que ha de determinar, donde va a juzgar a los vivos y a los muertos, juzgar al hombre y a la mujer, juzgar a la raza humana, juzgar a toda la creación, juzgar a los ángeles. ¿Por qué pecaron contra Dios y por qué se rebelaron? Aún siendo Dios un Dios bueno, un Dios de amor y de misericordia, le dio la voluntad, le dio la libertad de escoger, la capacidad de decisión para que el hombre por su voluntad adorara a Dios y se mantuviera firme ante la bendición y ante la palabra del Señor, se mantuviera firme en sus estatutos. Pero la palabra declara de que aún tanto en la ley como en la gracia manda al hombre que se mantenga guardando su palabra. Tanto en la ley como en la gracia hay muchos que se guardan para Dios, se preservan para Dios, guardan el mandamiento de Dios. Otros pecan contra Dios, se rebelan contra Dios, porque Dios ha dejado en el hombre la libertad de escoger, y en eso está, en la voluntad. Por eso Dios hizo al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, envió a su Hijo amado Jesucristo en forma, semejanza de pecado y de carne, para hacer morir el pecado en la carne, y Él fuera el único que pudiera libertarlo, porque el hombre no podía rescatar a su hermano, porque el precio era grande, y no había plata, no había oro, no había piedras preciosas por el cual el hombre pudiera alcanzar su salvación. Recuerde que el hombre peca contra Dios, y para pecar contra Dios tiene que ser Dios mismo quien se revele al hombre para traer el medio de salvación, y el medio de salvación estaba en su Hijo Jesucristo. En semejanza de carne y de pecado, Cristo viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Satanás no creó nada, pero sí destruyó la obra que Dios hizo, introduciendo el pecado en el huerto del Edén. Aún cometiendo pecado contra sí mismo, se rebela contra Dios. Y el hombre por sí solo pecador, no puede un ciego guiar a otros ciegos, porque los dos iban a irse al mismo hoyo. Pero Dios envía a su Hijo en semejanza de carne y pecado para condenar el pecado, para condenar la muerte y para poder traer libertad. Y la palabra declara que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Por eso tenía que haber muerte, tenía que haber derramamiento de sangre para poder haber limpieza, pureza, santificación de Dios y volvernos a la comunión con Dios. ¿Y quién es el único que puede volvernos a Dios? La palabra declara en Jeremías, que dice Jeremías: vuélvenos a ti, nos volveremos, sálvame y seré salvo, sáname y seré sano. Es Dios mismo que vuelve el corazón del hombre hacia Dios, y Dios por medio de su palabra y su Espíritu Santo está siempre hablando al hombre, y por medio de su Hijo Jesucristo. La palabra dice que en hebreo Dios declara y dice que Dios, hablando de muchas formas y muchas maneras, habla que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahora ha hablado por muchos medios, por los profetas, por la palabra, por los apóstoles. Dios habla por medio de su Hijo Jesucristo, y es Jesucristo el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a restablecer esa comunión, ese lazo, esa comunicación entre Dios y el hombre. El que viene a poner ese puente, ese medio. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Recordemos que Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios. Es Dios y es el único que puede llevarnos al Padre y poder reconciliarnos con el Señor. No podía el hombre rescatar al mismo hombre, mucho menos Satanás, porque Satanás, lo que la palabra declara en Juan 10, que vino a matar, a hurtar y a destruir, y él sí ha venido a destruir la obra que Dios hizo. Él no viene a restaurar, él no viene a curar, él no viene a vendar, sino a matar, a hurtar y a destruir. Por eso el llamado, la enseñanza, la palabra del Señor y el mensaje del Evangelio es volverse a Dios de todo corazón, a abrir los ojos, levantar los ojos al cielo, reconocer su pecado y decir, como dijo el hijo pródigo:
Recordemos que era un hijo que estaba bajo el seno de su padre, bajo la cobertura de su padre, bajo el cuidado de su padre, bajo la protección de su padre, bajo la provisión de su padre. Un día se rebeló contra la autoridad, se rebela contra el Señor, se rebela contra su padre, peca contra él pidiéndole herencia y se va a malgastarla y se va a perderse. Y una vez perdido, declara la palabra que cuidando a los cerdos quería comerse la algarroba de los cerdos y llegó, recapacitó, entró en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no me llames tu hijo, llámame como uno de tus jornaleros. Dios hace el llamado en esta tarde a toda la raza humana, a todo el género humano, hombre, mujer. No importa el estrato social, la condición social, el nivel académico, el nivel económico que tenga en cualquier lugar del mundo. Dios hace por entender en su palabra que el hombre es pecador y que el hombre pecó por desobediencia y que el hombre no necesitaba, usted y yo, estar en el huerto del Edén para pecar. Adán y Eva fueron los que pecaron y ellos trajeron sobre nosotros esa herencia del pecado y nosotros heredamos la naturaleza del pecado y nosotros hacemos lo que por naturaleza nos han heredado, como es desobedecer, pero por Cristo entró la obediencia, más por el Adán y Eva entró la desobediencia, pero en Cristo Jesús está la respuesta, está la redención y está la salvación y volver a la comunión y a la relación con el Señor, para que podamos vivir eternamente, porque la palabra declara en Juan 11 que los que están muertos vivirán y los que viven no morirán, sino que vivirán eternamente. Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie al Padre sino por mí. También dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muerto físicamente, pero no muerto espiritualmente, porque ha creído en el unigénito Dios, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Él es la vida eterna, Él es el Dios verdadero, Él es el que el Padre envió en propiciación por nuestros pecados, porque tenía que haber muerte, tenía que intervenir muerte para entrar la vida. El grano de trigo no lleva frutos si primero no muere, y eso hizo Cristo, morir en la cruz, donde era la sentencia bajo el régimen del gobierno del Imperio Romano. La sentencia para todos los criminales, los rebeldes, era por el pecado, la muerte, por el pecado era la paga de la muerte era la paga del pecado. Pero en Cristo Jesús es vida eterna, esa es la dádiva, ese es el regalo, que en Cristo Jesús está la vida. Por uno entra la muerte, pero por Cristo entra la vida. Esto, aunque usted no lo pueda creer por la razón y la lógica, por eso declara la palabra que es necesario que el que se acerca a Dios crea que la es, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entendemos entonces que el hombre fue creado por Dios, para Dios, de Dios, con una voluntad, capacidad de escoger. Dios lo hizo del polvo de la tierra, sopló en aliento de vida y puso en él su espíritu y lo creó y lo formó para alabanza de su nombre. El hombre es el que peca y busca mucha desviación y peca y se rebela contra Dios, porque en vez de oír a Dios, oye la voz del enemigo, pecando como Satanás y rebelándose como Satanás en contra de su Dios, de su Padre y de su Creador. La salvación es por medio de Jesucristo, la libertad es por medio de Cristo y la reconciliación es por medio de Cristo en su muerte y en su sangre, y debemos de aceptar ese sacrificio en fe. La fe, pues, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso debemos de venir a Cristo en fe, reconociendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Dios les bendiga, Dios les guarde.